Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí, listos para otra aventura conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a encantar, un tema que ha estado rondando por todas las redes sociales y que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, Ande en casa de Kerem. Sí, así como lo oyen. Ese vídeo, ese pequeño clip que desató la locura y nos dejó a todos preguntándonos: ¿qué pasó realmente entre ellos? Vamos a desglosarlo todo, a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, para tratar de entender qué hay detrás de este encuentro tan misterioso. Vamos a ver si logramos desvelar algunos secretos y quizás hasta llegar a algunas conclusiones, pero claro, todo desde el respeto y la admiración que siento por ambos. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme jugoso pero con un toque de análisis, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Además, denle a la campanita para que les avisen cada vez que subo algo nuevo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bueno, empecemos por el principio, por el famoso vídeo. Todos lo vimos, ¿verdad? Ande, guapísima como siempre, llegando a la casa de Kerem. La puerta se abre, una sonrisa tímida de él, un saludo cordial y... ¡boom! La internet explotó. La pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué hacía ella ahí? ¿Era una simple visita de amigos? ¿O había algo más? Y es que, seamos sinceros, la química entre Ande y Kerem siempre ha sido palpable, incluso después de que terminaron su relación. Esa chispa que se encendió en la pantalla durante su telenovela, ese romance que traspasó la ficción, no se ha apagado del todo para muchos de nosotros, sus fans. Y por eso este encuentro en particular ha generado tanta expectación. Hay quienes piensan que fue un encuentro puramente profesional, quizás para hablar de un nuevo proyecto, una colaboración futura, o tal vez simplemente para recordar viejos tiempos y hablar de la novela que los unió. Esta es la versión más racional, la que nos dice que son dos profesionales, que a pesar de tener una historia personal, son capaces de mantener una relación cordial y laboral. Y puede que sea cierto, no podemos descartar esa posibilidad. Después de todo, ambos son personas muy maduras y capaces de separar lo personal de lo profesional. Además, no es raro que actores que han trabajado juntos mantengan el contacto, que se reúnan de vez en cuando para ponerse al día o incluso para hablar de posibles proyectos futuros. El mundo del espectáculo es así, y es normal que haya encuentros como este, aunque a nosotros, los fans, nos encante verlos juntos de nuevo, nos emocione la idea de una posible reconciliación. Pero claro está, no podemos ignorar la otra teoría, la que nos llena de esperanza, la que nos hace soñar con un reencuentro romántico. Y es que esa mirada, esa sonrisa. Es que hay algo en ellos que nos hace creer en el amor verdadero. ¿Será que el tiempo los ha vuelto a unir? ¿Será que el destino tiene otros planes para ellos? ¿Será que ese encuentro fue el inicio de algo más? Hay las especulaciones. Hay quienes han analizado el vídeo fotograma a fotograma, buscando alguna señal, alguna pista que nos indique que entre ellos hay algo más que amistad. Han hablado de la forma en que se miran, de la manera en que sonríen, de la tensión que se siente en el aire. Y sí, es cierto que hay una química innegable entre ellos, una conexión que se puede percibir incluso a través de una pantalla. Pero, ¿es suficiente para afirmar que hay algo más que una simple amistad? Esa es la pregunta del millón. Luego están las teorías más extremas, aquellas que hablan de una posible reconciliación en secreto, de un romance a escondidas, de que este encuentro fue simplemente una pequeña escapada romántica. Y aunque suena muy a telenovela, hay quienes no descartan esta posibilidad, quienes creen que después de tanto tiempo separados, el amor puede volver a surgir con más fuerza. Y es que después de todo, el amor es algo misterioso, algo que no siempre se puede controlar, algo que a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Puede que el tiempo separados les haya servido para madurar, para entender lo que realmente quieren, para darse cuenta de que están hechos el uno para el otro. Pero claro, esto no deja de ser una simple especulación, un deseo de muchos de sus fans. Lo que sí sabemos es que este encuentro ha reavivado la llama del fandom. Las redes sociales han estallado con comentarios, teorías, análisis y, por supuesto, memes. La etiqueta almohadilla Ande y Kerem se ha convertido en tendencia mundial, demostrando una vez más el gran impacto que tienen estos dos actores en el mundo.
Sus fans están eufóricos, esperanzados, soñando con que esta sea la señal que todos estaban esperando, la señal de que el amor entre ellos sigue vivo y que pronto los volveremos a ver juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y es que el amor, el verdadero amor, siempre nos da esperanza, siempre nos hace soñar. Pero, vamos a ser realistas por un momento. No podemos dejarnos llevar solo por la emoción y la fantasía. Es importante analizar la situación desde una perspectiva más objetiva. Quizás la visita de Ande a casa de Kerem no tenga nada que ver con un reencuentro amoroso. Puede que, como ya dijimos, sea una simple reunión de amigos, una conversación de trabajo, o incluso un encuentro casual. No debemos olvidar que ambos son figuras públicas, que cada uno de sus movimientos es observado y analizado hasta el más mínimo detalle. Puede que esta visita haya sido algo completamente normal y que nosotros, los fans, hayamos magnificado la situación debido a nuestro deseo de verlos juntos de nuevo. A veces la realidad es mucho más simple de lo que nos imaginamos, y no siempre hay una historia de amor detrás de cada encuentro. Es importante no crear falsas expectativas y recordar que ambos son personas que merecen respeto y privacidad. Además, es fundamental recordar que tanto Ande como Kerem tienen sus propias vidas, sus propios proyectos y sus propios caminos. Han pasado por diferentes relaciones, han crecido como personas y puede que sus prioridades hayan cambiado. No podemos pretender que vuelvan a ser los mismos que se enamoraron durante la grabación de su telenovela. Y aunque es comprensible que queramos verlos juntos de nuevo, es importante respetar sus decisiones y aceptar que la vida a veces nos lleva por caminos diferentes. El amor es una cosa hermosa, pero no siempre tiene el final que nosotros deseamos. Y aunque nos duela admitirlo, a veces es mejor aceptar que algunas historias simplemente no están destinadas a ser. Sin embargo, tampoco podemos negar que la química entre ellos es innegable. Esa chispa, esa conexión, sigue ahí latente a pesar del tiempo y la distancia. Es algo que se puede percibir incluso en un vídeo corto, en una simple mirada. Y eso es lo que nos hace preguntarnos si hay algo más, si realmente esta historia no ha terminado del todo. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos de nosotros todavía creemos en la posibilidad de un reencuentro, de un nuevo capítulo en su historia de amor. En mi opinión, creo que lo más importante es respetar sus decisiones y sus tiempos. Ya sea que decidan volver a estar juntos o que sigan caminos separados, debemos apoyarlos y desearles lo mejor. Ellos son personas, no personajes de telenovela, y merecen que respetemos sus vidas personales. Lo que sí es cierto es que este encuentro ha sido un regalo para el fandom, un momento de emoción y esperanza que nos ha recordado lo mucho que queremos a esta pareja. Y eso, al final de todo, es lo que realmente importa. Nos han dado momentos de alegría y felicidad, y eso es algo que siempre vamos a agradecer. Y ahora, ¿qué es lo que pienso yo de todo esto? Bueno, como una fan más, también me dejé llevar por la emoción al ver el vídeo. Esa química que tienen es innegable y es difícil no soñar con un final feliz. Pero también soy consciente de que la vida real no es una telenovela, y que lo más importante es respetar sus decisiones. Creo que este encuentro pudo haber sido un simple encuentro entre amigos, pero también creo que el destino es caprichoso y que nunca se sabe lo que puede pasar. Si vuelven a estar juntos, seré la primera en celebrarlo. Y si no, seguiré admirándolos por su talento y su profesionalismo. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y como fan, lo único que quiero es verlos sonreír. Pero más allá de las especulaciones, este vídeo nos ha dejado una reflexión importante, el poder que tienen las redes sociales, la capacidad de viralizar cualquier acontecimiento y de generar debate y discusión. Un simple vídeo de unos segundos puede desatar la locura y convertir una situación cotidiana en un tema de interés mundial. Esto nos muestra la influencia que tienen los personajes públicos en la sociedad y la importancia de ser responsables con la información que compartimos. Es necesario analizar, reflexionar y no dejarnos llevar por la emoción, recordando que detrás de cada vídeo, de cada publicación, hay personas reales con sentimientos y vidas propias. Y también quiero hacer un llamado a la calma, a la cordura. Es importante recordar que no somos dueños de la verdad, y que no podemos sacar conclusiones apresuradas basadas en simples especulaciones. Respetemos la privacidad de Ande y Kerem, dejemos que vivan sus vidas sin la presión de los fans y confiemos en que tomarán las decisiones que sean mejores para ellos. Al final, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados.
Y nosotros como fans debemos apoyarlos en su camino y desearles lo mejor. En fin, qué vídeo de Ande en casa de Kerem nos ha regalado un momento de emoción, esperanza y debate. Ha reavivado la llama de un fandom que sueña con ver los juntos de nuevo y ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales y la influencia de los personajes públicos. Y aunque no sabemos qué pasará en el futuro, lo importante es que disfrutemos del presente y que sigamos apoyando a Ande y Kerem en cada uno de sus proyectos. Y ahora, después de todo este análisis y especulaciones, llegamos al final del vídeo. Hemos recorrido un largo camino juntos, desglosando cada detalle, analizando cada teoría, y tratando de entender qué pasó realmente entre Ande y Kerem. Hemos visto que la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista, y que no podemos sacar conclusiones apresuradas basadas en especulaciones. Hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los personajes públicos y de ser responsables con la información que compartimos en las redes sociales. Hemos soñado con un posible reencuentro, pero también hemos sido conscientes de que la vida real no es una telenovela y que las decisiones que tomen Ande y Kerem deben ser respetadas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad que tanto valoro. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al grabarlo. Recuerden que este es un espacio para compartir, para reflexionar y para divertirnos juntos. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus teorías, sus preguntas. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Ande y Kerem? ¿Hay alguna teoría que les convenza más que otras? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma de apoyar mi trabajo y de ayudarme a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Además, activen la campanita para que les avisen cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más chisme, más análisis y más diversión. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.